Bueno, buenos días, Emilio. Bienvenido una vez más a Mundo Alternativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, pues muchas gracias por tu invitación y encantado de compartir contigo y con todas las personas que participan en este canal. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que los suscriptores está muy esperado, que es el tema los extraterrestres, quiénes son, de dónde vienen y para qué vienen, ¿no? Así podemos titular un poquito la charla. Así que, sin más, te voy a dar la palabra y comenzaremos a escuchar. Gracias, Emilio. Muy bien, Jorge, pues mira, el que cuando tú y yo compartimos acerca de asuntos a abordar en nuestros encuentros que hacemos periódicamente, este tema ha surgido porque podemos constatar que de un tiempo a esta parte, yo diría que desde principios del 19, desde el año 2019 aproximadamente, ha habido una proliferación de informaciones, de noticias, que hablan tanto de vida extraterrestre como de ovnis. Y curiosamente proceden de instituciones, de foros, de plataformas que hasta ahora habían sido negacionistas por completo al respecto, o que habían puesto al menos muchísimo reparo con relación a ello. Me refiero, por ejemplo, a la NASA, que la vida extraterrestre la venía considerando como una especie, perdón, la vida como tal la venía considerando como una especie de milagro que se había producido en el planeta Tierra y que descartaba prácticamente la posibilidad de una vida inteligente más allá de nuestro planeta. O me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Defensa norteamericano y al Pentágono, que negaban rotundamente todo lo que tiene que ver con los ovnis. E incluso en el ámbito científico había como un morderse la lengua, como científicos, astrónomos, que podían aportar cosas, pero que ante el temor del descrédito, pues preferían guardar un prudente silencio. Todo esto fue cambiando durante el 2019 y ha cambiado también en lo que llevamos del 2020. Y la NASA, el Pentágono, observatorios astronómicos, científicos, hablan con claridad tanto de la existencia de los ovnis. El Pentágono, por ejemplo, ya ha dado libertad para que los pilotos norteamericanos puedan hablar públicamente de sus experiencias con relación a ello y han procedido a la desclasificación de muchos expedientes que hasta ahora se guardaban en secreto, como también desde el punto de vista de lo que es la NASA y otras instituciones y otros organismos que han puesto de manifiesto que la probabilidad de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta es enorme, porque cada vez se nos habla más de los denominados exoplanetas, planetas que están más allá de nuestro sistema solar y que tienen características vitales semejantes a los que tiene el planeta Tierra. Con lo cual, Jorge, hemos pasado en muy poco tiempo, porque ha sido muy poco tiempo, de lo que en los libros que estudian esto se denomina la teoría especial a la teoría de la mediocridad. Y hay que explicar estos términos. La teoría especial significa que la vida en la Tierra es algo especial en el universo, algo que es difícil o sería muy difícil de que se diera en otros puntos del universo. Y durante un tiempo ha habido instituciones, científicos, que han estado aferrados a esa teoría especial o teoría de la especialidad. Y frente a ello siempre ha habido otra teoría que es la teoría de la mediocridad. Esto no se debe entender en sentido peyorativo, sino simplemente descriptivo, ¿no? Teoría de la mediocridad en el sentido de que lo que ha surgido en el planeta Tierra puede haber surgido en muchos otros planetas en el universo y que por tanto la vida en la Tierra no es algo especial, sino que es algo más que mediocre, habría que calificarlo como normal, como frecuente en el universo. Entonces, en definitiva, José, lo que motiva este encuentro es precisamente ese giro, ¿eh? Ese giro. El hecho de que ha habido siempre personas, científicos, foros que han abogado a favor de la existencia de una vida extraterrestre, pero ha habido otros foros y otras plataformas y otras instituciones con mucho peso que lo han negado rotundamente. Pero estas instituciones y estos foros de mucho peso han dado un giro y han abierto la posibilidad ahora a la existencia de esa vida alienígena, de esa vida extraterrestre. Y entonces merece la pena, sobre todo porque queda una duda ahí. ¿Por qué ese cambio de giro? Es decir, ¿por qué ese giro de pasar del negacionismo a abrir la posibilidad de Claro. que haya una verosimilitud? Sobre este giro y sobre el porqué de este giro hablaremos también en este encuentro seguro. Ujú.
Bien, sí, claro. Yo pensaba mientras que hablaba que la teoría de pensar que solamente hay vida acá hablaría muy mal, entre comillas, de la economía del creador, ¿no? Porque crear semejante universo para que haya nada más que 7.500 millones de personas acá sería como mal interpretado, mal pensado, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. se sostendría en otros intereses, a lo mejor esa Fíjate, primera Jorge, que condición, ¿no? hoy las cifras más o menos oficiales hablan de 100.000 millones de exoplanetas habitables parecidos a la Tierra. 100.000 millones. Hemos pasado de poner en cuestión la posibilidad de que existan a poner sobre la Qué mesa una bárbaro. cifra tan tremenda como 100.000 millones. Claro, claro. No, no, es impresionante. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bien, y vamos a ver tu visión entonces sobre el tema extraterrestre en sí, cómo está clasificado, porque yo sé que hay una clasificación que vos nombraste en algún momento. Bien, yo creo que cuando empezamos a hablar de esto, lo primero que tenemos que abordar al hilo de lo que tú comentas son dos cosas. Por un lado, cuando hablamos de extraterrestres, ¿de qué estamos hablando? Y en segundo lugar, cuando los hayamos acotado, cuando estemos de acuerdo acerca de qué estamos hablando, ¿qué diferencias puede haber entre unas civilizaciones alienígenas y otras civilizaciones alienígenas? Son dos temas fundamentales para poder profundizar sobre este tema. Con relación a lo primero, no debemos confundir los extraterrestres, primero, con adelantos tecnológicos, avances tecnológicos humanos. No es ninguna teoría de la conspiración. Lo cierto es que fuerzas militares, gobiernos han hecho ya un desarrollo tecnológico que no es conocido públicamente y que a veces en nuestra ingenuidad, los que observamos el firmamento en cualquier momento, en cualquier noche, vemos cosas que no entendemos y lo llamamos objetos volantes no identificados e inmediatamente lo asociamos con extraterrestres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tecnología humana ha ido mucho más allá de lo que la opinión pública conoce y a veces se producen estas confusiones, a veces se producen estas distorsiones. Por tanto, no todo lo que vemos en el espacio, no todo lo que vemos una noche estrellada y consideramos como ovni vienen del exterior, sino que tienen que ver con avances tecnológicos propiamente humanos. No son extraterrestres, sino terrestres. Esto por una parte. En segundo lugar, hay personas que hablan de contactos con extraterrestres cuando en realidad son contactos con entidades de lo que en el lenguaje esotérico y en la sabiduría profunda se conoce como el plano astral. El plano astral es un plano tan real como el físico, aunque nuestra conciencia está tan aferrada al físico que no percibe el plano astral, y en ese plano astral al que nosotros accedemos a través de nuestro mundo emocional, a través de nuestro cuerpo emocional, también llamado por eso precisamente cuerpo astral, y en ese mundo astral, en ese plano astral, hay formas de vida, de diferentes cualidades, de diferentes grados vibracionales. Y a veces cuando se hablan de extraterrestres, las personas que han tenido capacidad de conocer el mundo astral perciben perfectamente que no están haciendo referencia a seres extraterrestres, sino que están haciendo referencia a entidades del plano astral. Sin menoscabo, que los seres extraterrestres, y es algo que yo sé que a ti te interesa y podemos abordar en un momento determinado de nuestro encuentro, también tienen la posibilidad, como tenemos nosotros, de incidir en ese plano astral. Es decir, también puede ser que tengan una presencia como tengo yo, como tienes tú, aunque los seres humanos normales, entre comillas, corrientes, no tengan esa conciencia, tenemos una incidencia en el plano astral, tenemos una presencia en el plano astral y también los extraterrestres pueden tener esa presencia en el plano astral. Pero yo me refiero ahora en concreto a no confundir a formas de vida del astral con seres extraterrestres. Y esto a veces sucede. Y por supuesto, y es muy importante, no confundir los extraterrestres con los seres celestiales que han sido descritos por todas las tradiciones espirituales. Hay formas de vida que no es que sean extraterrestres, es que pertenecen a otros planos dimensionales radicalmente distintos. En el cristianismo, por ejemplo, se hace referencia a todo un menú de ese tipo de seres celestiales, querubines, serafines,
tronos, potestades, virtudes, principados, arcángeles, ángeles, etcétera. Pues bien, estas formas de vida no tienen que ver con los extraterrestres. Los extraterrestres estarían en un plano dimensional idéntico o al menos similar al que nosotros estamos. No tendría que ver con esta jerarquía celestial. Por tanto, esto es lo primero. No podemos confundir los extraterrestres ni con avances tecnológicos humanos, ni con formas de vida del plano astral, ni con seres celestiales que se mueven en otros planos dimensionales de lo que es la creación. Y a partir de ahí, centrándonos en lo que estamos hablando, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando, por tanto, de extraterrestres. Yo sé que tú esto lo entiendes perfectamente, pero a lo mejor, Jorge, es necesario que nos detengamos un poco. Extraterrestres que son humanos. Y claro, nosotros el término humano lo tenemos totalmente circunscrito a nosotros, a los de aquí. Pero el término humano, en su origen, que es una palabra sánscrita, que es manas, es por lo que en castellano se habla de especie humana, por lo que en inglés a hombre, que durante mucho tiempo el término hombre ha englobado a mujer, se denomina man, o en alemán también man, pero con doble N final. Este man, este humana, procede del sánscrito, un lenguaje, un idioma de una gran sabiduría que tiene miles y miles de años, y ahí la esencia, la etimología es manas. Y manas es pensamiento, pensador y pensamiento. Es decir, lo que caracteriza al ser humano es una capacidad de pensar, una mente potente que se autorrelaciona con un cerebro complejo. Y cuando hablamos de extraterrestres o cuando yo hablo de extraterrestres, me estoy refiriendo estrictamente a eso. No confundirlo con lo que hemos comentado y hacer referencia a formas de vida que hay en el universo que tienen manas, es decir, que tienen esa capacidad de pensamiento, que tienen ese nivel mental que tienen asociado a un cerebro complejo, sean de este planeta o sean de donde sean. Pero los extraterrestres, por tanto, son humanoides, entendiendo por humanoides que tienen manas. Su forma física puede ser muy diversa, su forma física puede ser muy distinta, depende del planeta, depende del mundo, depende de las circunstancias biológicas. Nosotros, en este planeta, como humanos, tenemos una biología parecida a lo que es un mamífero. Pero en otros planetas pueden tener perfil reptiliano o pueden tener perfiles que ni siquiera nos imaginábamos o nos imaginamos. Lo importante es darnos cuenta que tienen manas. No sé si a este respecto, Jorge, considera oportuno que hagamos algún tipo de acotación o aclaración. No, lo que pensaba yo que, bueno, entonces desde este lugar sería muy lógico llamarlo como otras humanidades, aunque si uno no hace esta pequeña reflexión que estamos haciendo, le parecería como que está mal nombrado así, pero no. Entendemos que al considerar la etimología de la palabra es muy oportuno llamarlo otras humanidades, digamos, ¿no? Parecería contradictorio en un principio, pero está bueno verlo. Y a colación de lo que decías, no sé si lo vas a abordar un poquito más adelante, pero de los distintos formatos, me encantó cuando haces referencia en cuanto a las especies, al libro de Fabio Serpa, que acá en la Argentina es muy conocido, ¿no? Fabio Serpa y con mucha historia. El libro se llama Ellos, los extraterrestres, si no me equivoco, y ahí en algún momento vas a hacer alguna referencia a esto, ¿no? Pues sí, me imagino que sí, que saldrá en algún momento. Vamos, sabiendo gracias a ti que lo de humanoides humanos se puede entender, los humanos no solamente estamos en la Tierra, sino que estamos en otros muchos puntos del universo, la forma física puede ser muy diferente, pero lo que nos caracteriza es este pensamiento, esta capacidad de pensar, manas, que es lo que define a lo humano, sea aquí o donde sea en el conjunto del universo. Y a partir de ahí se abre el otro gran bloque de los dos que al hilo de lo que me planteabas pusimos sobre la mesa hace unos minutos. Bien, pues ya tenemos más o menos acotado de lo que estamos hablando y a partir de ahí, ¿cuántos tipos de civilizaciones humanoides extraterrestres puede haber? ¿Hay alguna forma de clasificarlas? Eso que tanto nos gusta a los humanos del planeta Tierra. ¿Hay alguna forma de encuadrarlas para que podamos comprender por dónde pueden ir?
Pues a ese respecto ha habido estudiosos, ha habido autores que se han preocupado de esto. Por ejemplo, un científico ruso llamado Kardashev hizo ya en su momento la denominada escala de Kardashev, que clasificaba las posibles humanidades extraterrestres en función de cómo utilizaban las energías. Si la energía la utilizaban solamente de la parte más densa de su planeta, se habían aprendido a utilizar energías de la parte más etérica, de la parte más sutil de su planeta, o incluso si han aprendido a utilizar energías que vienen de estrellas cercanas o incluso de los centros galácticos de los respectivos planetas. Y junto con esta escala de Kardashev, para lo que estamos hablando, a mí me parece especialmente interesante la clasificación de Sagan, la clasificación de Carl Sagan. Yo creo que Sagan es un personaje conocido, es una persona que ha realizado un trabajo magnífico en pro de la difusión de todo lo que es el conocimiento del cosmos, también en función de abrir el abanico de posibilidades acerca de lo que puede haber mucho más allá de nuestro planeta y mucho más allá de nuestro sistema solar. Y le debemos a Sagan una clasificación teórica de los diferentes tipos de humanidades, de las diferentes civilizaciones humanoides que pueden haber en el universo. Y además es una escala que tiene una clasificación que tiene la ventaja de que es muy sencilla de entender, porque todo se basa en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo espiritual de la civilización de que se trate, en el desarrollo espiritual y en el desarrollo tecnológico. De esta forma, nos dice Sagan, hay un primer nivel que él denomina el 0. Lo podía haber denominado el 1, ya que es el primero, pero en fin, respetaremos su criterio y como él lo denominaremos el 0. Y el nivel 0 son civilizaciones humanoides que hay en el universo que no tienen un alto grado de desarrollo ni tienen un desarrollo tampoco desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista conciencial. Ni están desarrollados en lo espiritual, ni están desarrollados en lo tecnológico. Eso abarca dentro de esa tipología 0 de la que habla Carl Sagan, que además, curiosamente, a nuestra humanidad, a la humanidad del planeta Tierra, a la humanidad de Gaia, la mete ahí, la introduce ahí. Concretamente, Carl Sagan llega a ser tan detallista como para decir que nuestra humanidad está en el nivel 0,72. 0,72. En cualquier caso, está en el nivel 0, aunque está en un 0 alto que se va acercando al 1, pero está todavía en el nivel 0. Ni tenemos un desarrollo consciente, en consciencia espiritual, ni tenemos un desarrollo tecnológico realmente significativo, por mucho que nos pueda ofender, porque nuestro ego puede creer que hemos llegado muy lejos, pero realmente para Sagan, en comparación con lo que pueda haber en otros puntos de nuestra galaxia y del universo, los avances tecnológicos humanos todavía son bastante modestos. Esta es la tipología 0. Después qué Sagan habla de la perdóname, qué interesante sí. que él contemple como científico el tema de lo espiritual para integrarlo en la clasificación, ¿no? Porque no es habitual esto, ¿no? De escucharlo. Muy interesante eso. Espiritual, consciencial, efectivamente. Claro, Sí, claro, es muy bien. interesante. Es muy Bien. interesante porque además él, como veremos ahora, cuando recordemos todo lo que es su clasificación, le da mucha importancia al desarrollo en consciencia. Le da mucha importancia al desarrollo, entre comillas, espiritual. Este tipo de avance que va mucho más allá de lo puramente material tecnológico. Ahora vamos a adentrarnos en ello, Jorge, porque Bien. efectivamente es un tema muy, muy importante, muy importante. Dentro de la tipología 0, por tanto, ni lo uno ni lo otro. La tipología 1. La tipología 1 son civilizaciones con alto avance tecnológico, pero bajo grado de consciencia. Se ha evolucionado en la tecnología, pero no se ha evolucionado en lo que a la consciencia se refiere. La humanidad actual, estando en el 0,72, la verdad es que se acerca más a avanzar en tecnología que a avanzar en consciencia. En el avance en consciencia, la humanidad está avanzando, pero el avance tecnológico va por delante, es más rápido que el avance en consciencia. Parece como si nuestra humanidad, la terrestre, se fuera acercando a este nivel 1 al que hace referencia Sagan. Y dentro del nivel 1, donde estamos hablando, por tanto, de humanidades extraterrestres que no tienen un grado evolutivo espiritual significativo, dentro del nivel 1 se pueden diferenciar a su vez dos subniveles, por decirlo de alguna manera.
el nivel 1.1, que sería un nivel de desarrollo tecnológico alto, y el nivel 1.2, que es un desarrollo tecnológico aún más alto, pero que curiosamente hace que esa civilización, esa humanidad extraterrestre, pierda facultades emotivas y sentimientos como la compasión o como la empatía. Fíjate qué cosa más curiosa, Jorge. Se abre aquí la posibilidad de que cuando una humanidad va evolucionando tecnológicamente, pero la evolución en conciencia no la acompaña y sigue evolucionando tecnológicamente y sigue avanzando tecnológicamente, llega un momento determinado que hay una gran disparidad entre lo tecnológico y lo consciencial. Y a partir de ahí, la vida, en el planeta que sea, en la humanidad que sea, la vida reacciona de algún modo limitando la capacidad biológica evolutiva y la capacidad biológica y la capacidad emocional de desarrollo de esa civilización. Y esa civilización que ha avanzado mucho en tecnología, pero que no avanza en conciencia, empieza a perder una serie de facultades absolutamente básicas, como son facultades emotivas y facultades de sentimiento. Incluso, Jorge, la capacidad reproductiva, la capacidad de seguirse reproduciendo. Es como si la vida pusiera una especie de corsé, es como si la vida pusiera un límite. Cuando una civilización avanza tecnológicamente, pero no lo hace espiritualmente, la propia vida en su sabiduría pone un freno, pone un límite y hace que, además de perder capacidades como la compasión, la empatía, etcétera, porque falta la base conciencial, además se establecen límites a la propia capacidad reproductiva. Y esto, cuando lo estudié, esto cuando lo leí, cuando he profundizado en ello, me ha llamado mucho la atención, porque cuando se hablan de abducciones, Claro, decir, eso te iba a decir. presencia de seres, exactamente, cuando se habla de presencia de seres extraterrestres aquí que abducen y que hacen experimentos genéticos y experimentos como de Claro. laboratorio, y como si se hubieran convertido en híbridos que de alguna forma necesitan nuestro ADN para poner en marcha su cadena reproductiva. Esto, la verdad, es que me ha llamado mucho la atención. Y esto sería dentro del nivel 1 de la clasificación de Sagan, en civilizaciones que han tenido un desarrollo tecnológico significativo, pero que se han quedado estancados desde el punto de vista conciencial. Bien. Interesante, incluso también hay algo que se habla muchas veces con respecto a lo de las emociones, básicamente, ¿no? Que muchos vienen a consumir lo que tiene que ver con lo que produce la emocionalidad humana, ¿no? Y eso también es llamativo desde la clasificación, ¿no? Muy interesante. Bien, y Sí, señor, efectivamente. seguimos. Y la número 2, entonces, tendríamos ahora. Exactamente, hemos ido de la 0, ni desarrollo tecnológico ni conciencial. La 1, desarrollo tecnológico pero no desarrollo conciencial. La 2, son civilizaciones humanoides extraterrestres que tienen desarrollo tecnológico y tienen desarrollo en conciencia, tienen desarrollo espiritual. Y de la misma forma que en el tipo 1 hacíamos una distinción de 2 niveles, también aquí en el tipo 2 podemos hacer una distinción de 2 niveles, en el sentido de que estamos hablando de humanidades con avance tecnológico y conciencial, pero en el primer nivel serían humanidades con desarrollo alto, tanto tecnológico como espiritual. Y en el segundo nivel, modalidades de existencia que han logrado ya un grado de desarrollo espiritual que le ha abierto la puerta a adelantos que son inalcanzables desde el punto de vista de la dinámica tecnológica y material. Es decir, para estas civilizaciones de tipo 2, donde hay un desarrollo tecnológico y un desarrollo espiritual, ese desarrollo espiritual en un momento concreto incluso hace que tengan ya un avance que nosotros denominaríamos tecnológico, pero realmente no es tecnológico, iría mucho más allá. Es como integrar plenamente, como asimilar plenamente las leyes del universo, como integrar y asimilar plenamente, gracias al desarrollo espiritual, las leyes de la vida. Y a partir de esa integración, a partir de esa asimilación, también a partir de esa reverencia por la vida y el que la vida, por esa reverencia que tienes hacia ella, por tu grado de conciencia, te regala sus secretos, ahí se produce un salto que nosotros llamaríamos un salto tecnológico, pero que realmente es mucho más que un salto tecnológico. Por tanto, estas civilizaciones
con avance tecnológico y avance conciencial, pueden llegar a ese punto, ¿no? Que el avance en conciencia incluso le dé un salto más allá de lo que es la materia, la tecnología, con todo lo que ello representa. Y por fin, Jorge, hay un nivel tipo 3, que sería el 4, 0, 1, 2 y 3. Y este nivel tipo 3 es lo que Sagan denomina inteligencia interdimensional. Inteligencia interdimensional. Y él dice expresamente que son formas de vida humanoides extraterrestres que los humanos del planeta Tierra no podemos entender. Serían civilizaciones que han avanzado ya tanto desde el punto de vista de la conciencia, que han avanzado tanto desde el punto de vista de lo que aquí denominamos espiritual, que ya viven de una forma, adquieren unas dimensiones de vida que son simplemente inexplicables para el ser humano. Y Sagan no hace muchas más disquisiciones al respecto cuando habla de este nivel 3 o de inteligencia interdimensional. Interesante, interesante la clasificación. Entonces, podríamos decir, podemos hacerlo de nuevo 0, 1, 2 y 3, así en 2 palabras para que quede claro. ¿Lo podés sintetizar nuevamente Sí, para que les quede claro? El esquema es muy sencillo, 0, 1, 2 y 3. Son 4 niveles, 0, 1, 2 y 3. Los niveles se configuran en función del desarrollo tecnológico y el desarrollo en consciencia o espiritual. Nivel 0, ni lo uno ni lo otro. Nivel 1, desarrollo tecnológico, pero no hay desarrollo en consciencia. Nivel 2, hay desarrollo tecnológico y hay desarrollo en consciencia, incluso un desarrollo en consciencia y espiritual que abre puertas de avance que van mucho más allá de lo tecnológico. Y por fin otro tipo de civilizaciones donde la evolución en conciencia y espiritual es tan tremenda que ya tienen formas de vida y tienen formas de desenvolvimiento que son, dice Sagan, inexplicables, inalcanzables para la mente humana. Bien, perfecto. Perfecto, sí, porque a veces puede quedar en la explicación, uno se puede marear, así ya nos queda bien claro, claro. Es No, porque verdad, es verdad. es muy interesante pensarlo desde el lugar que él lo pensó, ¿no? Muy interesante, inclusive al punto de ver que el desarrollo espiritual hace que incluso en alguna parte de la clasificación, que la tecnología pase a un segundo plano ya directamente, como que no tiene mucha importancia. Bueno, seguimos. ¿Y qué más vendría? Bueno, pues por puro sentido común, si nos estamos planteando, hemos abordado el no confundir los extraterrestres con otras cosas y hemos hablado de las distintas tipologías posibles de civilizaciones extraterrestres, yo creo que la siguiente pregunta, Jorge, que nos tenemos que hacer es ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ya que un poco hemos definido el cómo pueden ser y se caracteriza por la diversidad, no por la uniformidad, pueden ser muy variados por la tipología que acabamos de compartir. La siguiente cuestión clave yo creo que es, bueno, vale, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde se acercan a este planeta? ¿Cuál es su planeta o su lugar de origen? Y ahí, estudiando todas las aportaciones que se han hecho históricamente, hay 4 grandes hipótesis, 4 grandes posibilidades que son complementarias entre sí. Es decir, una no excluye a la otra. Puede ser que haya civilizaciones humanoides que se acercan a este planeta desde un sitio y eso no quita para que también vengan de otro. Y se abren 4 grandes hipótesis o 4 grandes posibilidades que, si tú quieres, igual que hemos hecho con la clasificación de Sagan, pues la repasamos ahora con un poquito de detenimiento. Sí, cómo no. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos de lo más lejano a lo más cercano. Lo más lejano, fuera de nuestra galaxia. A la humanidad terrestre nos resulta imposible de entender que haya civilizaciones que tienen la capacidad de acercarse a este planeta desde otra galaxia. Estamos hablando de tantos años luz, estamos hablando de distancias tan inconmensurables que se nos hace absolutamente imposible el pensar, el manejar esta hipótesis. Sin embargo, es verdad que ha habido contactados, hombres y mujeres, modestos, creíbles, que no se lo dan de nada, que nos hablan de que han contactado, que han tenido conocimiento, que han tenido cercanía y que han tenido, por tanto, una aproximación a seres humanoides extraterrestres que vienen de fuera de nuestra galaxia. En particular, Jorge, de Andrómeda. En particular, de Andrómeda. Andrómeda es una galaxia que tiene una importancia grande para
para la vida en la Tierra incluso, por una razón muy sencilla. En el universo que el ser humano conoce, el ser humano terrestre conoce, hay miles de millones de galaxias. Conforme vamos conociendo más, mayor es ese número de miles de millones de galaxias. Yo no le voy a poner ni siquiera número porque cada vez que entro para confirmar por fuentes fidedignas el número de galaxias, cada vez lo varían continuamente. Estamos hablando de muchos miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles o billones de estrellas. Pues bien, en el universo conocido, las galaxias, como sabemos, se están moviendo en expansión y se están moviendo en el contexto de ese universo. Se conoce hoy por la ciencia humana, por nuestra ciencia, que entre los miles de millones de galaxias que hay en el universo, hay unas 40 o 50, no más, unas 40 o 50 que viajamos por el universo como de la mano, viajamos por el universo juntos. Es decir, nuestra galaxia no tiene una ruta que es la única que la lleva en el universo, sino que junto con ella hay otras galaxias que de alguna forma, por tanto, están como hermanadas, como vinculadas a la nuestra y la nuestra con ellas, que van como en un autobús, viajando por el contexto de todo el universo. Y ese clúster, que es como se le llama en astrofísica, ese clúster galáctico, ese clúster de galaxias que viajan en común, tiene un centro. Hay una galaxia, entre ese medio centenar casi de galaxias, hay una que es como el centro, como el pivote, como el punto de referencia. Y ese punto de referencia es Andrómeda, que por cierto es la más grande, es la galaxia más grande cercana a la nuestra. Andrómeda tiene más de 1 billón de estrellas. La Vía Láctea es grande, tiene cientos de miles de millones de estrellas, pero no llega a tener más de 1 billón como tiene la galaxia Andrómeda. Entonces, cuando hablamos de dónde vienen, la primera opción que abrimos, la primera hipótesis, es que vienen de Andrómeda, como galaxia madre, por decirlo de alguna manera, del conjunto de galaxias que viajamos en el contexto del universo. Y por puro sentido común, y es lo que nos aportan, lo que estos contactados nos indican, las civilizaciones que proceden de Andrómeda son de un enorme desarrollo espiritual. Antes hablábamos del tipo 2, civilizaciones que han tenido un desarrollo tecnológico que ya se escapa de lo tecnológico por el desarrollo en conciencia que ha tenido, e incluso hablábamos de civilizaciones interdimensionales. Si son de Andrómeda, corresponden precisamente a esta parte de la clasificación de Saga. Estaríamos hablando de civilizaciones de un alto grado de desarrollo espiritual, esas que vienen de fuera de nuestra galaxia y en particular de Andrómeda, cabeza visible, insisto, del clúster galáctico de casi medio centenar de galaxias con la que la nuestra, la Vía Láctea, viaja por el universo. La segunda hipótesis, si te parece, Jorge. Sí. La segunda hipótesis hace referencia a la constelación de Orión, hay fuentes, incluso muy antiguas, ¿no?, que hablan de una conexión especial con relación a esa constelación. Para mí personalmente, la constelación de Orión me presenta un problema, y es que las constelaciones es la forma que nosotros, los que estamos en la Tierra, vemos el universo y cómo las estrellas que son estrellas, sistemas solares, etcétera, forman dibujos en ese contexto del firmamento. Y a partir de ahí unimos esos puntos de luz y formamos dibujos que llamamos constelaciones. Pero ahí realmente hacemos un revoltijo, porque estamos metiendo estrellas muy cercanas con estrellas muy lejanas, pero que tienen más intensidad y que parece que están cercanas. Es decir, cuando hablamos de constelaciones, no estamos hablando en sentido estricto de sistemas solares, no estamos hablando de soles y de planetas, sino que hay una especie de revoltijo, con lo que cuando se habla de que hay civilizaciones que vienen de Orión, yo no termino, y lo reconozco con claridad, no termino de entender exactamente a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de sistemas solares de esta galaxia sí, estamos hablando de sistemas solares de esta galaxia, pero no sé exactamente a qué sistemas solares nos estamos refiriendo. En cualquier caso, es cierto que en la mayoría de las informaciones que hay en torno a la constelación de Orión se nos habla sobre todo
de formas de vida humanoides, pero de características físicas reptilianas. Son los célebres reptilianos de lo que tanto se habla. Formas humanoides con un grado de desarrollo tecnológico que es significativo como para llegar aquí, parece que con un grado de desarrollo espiritual no tan potente y que tienen una forma de vida, perdón, una forma física, una manifestación física que distinta a la nuestra y que se acerca a lo que aquí denominamos como reptil, a lo que aquí denominamos como reptilianos. Esta es la segunda hipótesis cuando hablamos del de dónde viene. Junto con Andrómeda y junto con la constelación de Orión, hay una tercera hipótesis que también hay mucha gente que hace referencia a ella, que el origen de civilizaciones humanoides que vienen a este planeta sea desde las Pléyades, sea desde las Pléyades. Yo creo que todos habremos oído hablar de lo que son las Pléyades, las famosas estrellas hermanas, y lo que sí es importante recordar, Jorge, es que cuando hablamos de las Pléyades estamos hablando de un pequeño grupo de estrellas situado a 444 años luz de nuestro sistema solar y que tiene solo, y a mí esto cuando lo estudié me llamó poderosamente la atención, que solo tiene 100 millones de años de antigüedad. A mí esto me ha llamado mucho la atención, Jorge. Solo 100 millones de años. Contra 4.500 de la Tierra no sería nada. De la Tierra o 7.000 millones de nuestra galaxia o casi 14.000 millones del universo. Solo 100 millones. A mí esto me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué fenómeno astrofísico se daría para que surgiera ese mundo celeste que son las Pléyades en una época tan, entre comillas, tan joven? Y esto lleva a poner de manifiesto que ha habido opiniones solventes que indican que las Pléyades realmente son una creación artificial, que nosotros lo vemos como un grupo de estrellas surgidos de forma natural en la Vía Láctea, pero que realmente no tienen un origen natural, sino que tienen un origen artificial, y que realmente las Pléyades serían una especie de portal para que civilizaciones extraterrestres humanoides muy distantes, muy lejanas, pudieran llegar a esta zona de la Vía Láctea. Es decir, sería como una especie de puerta, de apertura, por la que llegarían civilizaciones muy lejanas y que utilizan una tecnología que le permitiría acceder al portal de las Pléyades y a través de ese portal a este anillo externo, porque es verdad que nuestro planeta está en un anillo externo de la Vía Láctea, a estas zonas externas de la galaxia. Es un tema que yo, por supuesto, ni mucho menos me atrevo a suscribirlo, pero que lo abro como una posibilidad que encaja con el hecho tan sorprendente de lo joven que resulta todo lo que tiene que ver con las Pléyades y las muchas personas humanas de aquí, de este planeta, que de alguna forma hablan con relación a esas Pléyades, de conexión con relación a esas Pléyades. Y hablando de tres posibilidades, nos queda solamente una, Jorge, si quieres la abordo y ya concluimos también con este asunto y podemos plantear, si me quieres plantear alguna pregunta, pues encantado. Sí. Hemos hablado de civilizaciones humanoides extraterrestres que vienen de fuera de nuestra galaxia, fundamentalmente de Andrómeda, civilizaciones que vienen de Orión, con las dudas que abre en cuanto a que Orión es una constelación y a la hora de ubicarlo físicamente se plantean interrogantes, aunque hay un abundamiento en el perfil reptiliano de este tipo de humanidades. Las Pléyades, bien como configuración real y natural o bien como creación artificial. Y por fin, y esto nos puede sorprender también, civilizaciones extraterrestres que vengan de nuestro propio sistema solar, de nuestro propio sistema solar. Y esto choca más, ¿verdad? Esto choca más. Bueno, de nuestro propio sistema solar, y cómo es que no lo sabemos, cómo es que ya nuestros instrumentos tecnológicos no lo han detectado de alguna manera, ¿no? Pues bien, en los textos, en los libros y en las tradiciones antiguas se nos hablan fundamentalmente de dos civilizaciones extraterrestres que proceden de nuestro sistema solar, concretamente los Anunnakis y los venusianos. Los Anunnakis y los venusianos. Los Anunnakis tienen una particularidad. Cuando se habla de Anunnakis estamos haciendo referencia a una raza extraterrestre con un desarrollo tecnológico importante, no tanto espiritual, que tienen también un perfil reptiliano y que proceden de un planeta que está en este sistema solar,
pero en torno a una segunda estrella que pudiera existir en este sistema solar. La mayoría de los sistemas solares que conocemos en la Vía Láctea y en el universo son binarios. No tienen una única estrella, sino que tienen dos. Son los sistemas solares más comunes. Según estas aportaciones, nuestro sistema solar también tiene dos estrellas, la que conocemos como Sol y una estrella hermana que configura el mismo sistema solar, pero que se caracteriza por ser una enana marrón, y que al ser una enana marrón no lanza luz, no es visible, no le pasa como a nuestra estrella Sol, que sí lanza luz. Esa enana marrón no es visible, pero el que no sea visible no significa que no esté ahí y que incluso no tenga una interacción cíclica, porque en los sistemas binarios una estrella va haciendo circunvalación con la otra, hay una relación en sus rotaciones, y esa enana marrón tiene un sistema solar, al igual que nuestro Sol. Y en uno de esos planetas de ese sistema solar hay una civilización, ese planeta se le ha dado el nombre tradicionalmente de Nibiru, hay una civilización que son estos Anunnakis que habrían llegado a la Tierra hace medio millón de años, e incluso se habla con las famosas tablillas sumerias que tradujo Zacarías Sitchin, etcétera, de que hace unos 200.000 años fueron más allá en cuanto que llegaron a realizar algún tipo de experimentación genética, de alteración genética en formas prehomínidas que, haciéndole esa alteración genética, pusieron a su disposición para determinados trabajos de extracción de minerales que estaban llevando en nuestro planeta. En definitiva, estamos hablando de una civilización alienígena, Anunnaki, que procede de nuestro sistema solar, aunque no sería un planeta que rota en torno al Sol, sino en torno a la hermana del Sol, a esa enana marrón a la que he hecho referencia. Y en cuanto a los venusianos, todavía nos extraña más, porque Venus está muy cerca de la Tierra. Venus lo vemos continuamente. En particular en muchas partes de nuestro planeta en el amanecer, ¿no? Es la estrella símbolo del amanecer en muchos puntos del planeta Tierra. ¿Cómo que allí hay una civilización extraterrestre? ¿Cómo eso es posible? Pues bien, en muchos textos, se me viene a la cabeza ahora la doctrina secreta, pongamos por caso, se habla de seres procedentes de Venus y que han tenido una participación sin interferir, pero apoyando el proceso evolutivo y el proceso consciencial de la humanidad desde la noche de los tiempos. Y se caracterizan por tener un altísimo desarrollo espiritual, hasta el punto que quizás se correspondan con ese tipo de seres que Sagan llama interdimensionales, con lo que desde el punto de vista de nuestros instrumentos tecnológicos, su civilización no es captable. Es como si ya se movieran en una frecuencia vibracional que nuestra capacidad vibracional no lo capta. Todos sabemos que nuestro oído no oye toda la franja de sonido. Todos sabemos que nuestros ojos no ven toda la franja de visión posible. Pues algo parecido pasaría. Esta civilización venusiana está tan avanzada, no ya tecnológicamente, sino espiritualmente, que tiene una frecuencia vibracional que, salvo que ellos quieran, no es perceptible desde el punto de vista de los ojos, de los oídos y, en definitiva, de los instrumentos tecnológicos humanos. Y este sería el esquema básico para que cualquiera que lo escuche, por supuesto aquí lo que estamos hablando son de esquemas, de hipótesis, de posibilidades. Lo hicimos antes de la mano de Sagan para clasificar posibles civilizaciones humanoides que pueden haber en el conjunto del firmamento, del espacio, y ahora lo hemos hecho con relación al posible origen. Volvemos a abrir hipótesis, volvemos a abrir posibilidades, pero es interesante el que seamos conscientes de que pueden provenir del exterior de nuestro sistema, de nuestra galaxia y fundamentalmente de Andrómeda, que puedan tener relación con esa constelación de Orión a la que hemos hecho mención, que tengan como punto de partida o como punto intermedio, no lo sabemos bien, las Pléyades, o incluso que puedan proceder de nuestro propio sistema solar, bien de una segunda estrella hermana del Sol en nuestro sistema solar, o bien de un planeta tan cercano como Venus, pero que habría tenido ya un desarrollo evolutivo que va muy por delante de nosotros, con formas de vida de una frecuencia vibracional, habida cuenta de su desarrollo espiritual, que no es perceptible todavía por los instrumentos tecnológicos de la humanidad que vive en el planeta Tierra. Bien,
Y me interesa entrar en algo que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando hablaste de tu amigo Ignacio Darnaude, el tema de esto que él clasificó como, o que estudió, o que lo miró como teología alienígena. Me encantaría tocar un poquito eso porque me llamó muchísimo la atención y ahí me vino un montón de preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿cómo es la característica? O sea, ¿tienen alma? O sea, ¿qué pasa con el tema álmico, ¿no? ¿Cómo se juegan? ¿Tienen procesos reencarnatorios? ¿Se puede saber algo de los extraterrestres? O sea, ¿qué piensan ellos de la divinidad, ¿no? ¿Cómo la consideran la divinidad? Eso es muy interesante, esa mirada que él abordó, ¿no? Y a raíz de que vos me mostraste, estuve mirando algunos videos de él, que hay poco en internet, pero me llamó mucho la atención y mostraba él su biblioteca grande con un montón de libros y un montón de... Y bueno, me interesó mucho eso, así que lo que nos puedas comentar. Por supuesto que sí. Hombre, Ignacio Darnaude Rojas Marcos, que es su nombre completo, ha sido un gran amigo mío, un gran amigo de mi esposa. Eh, yo le tengo un gran cariño. Desencarnó hace aproximadamente un año, pronto hará un año que desencarnó. E Ignacio hizo una labor tremenda de estudio. Desde muy joven se interesó por la ufología, pero poco a poco fue centrando su interés por las civilizaciones alienígenas en lo que él denominaba la teología alienígena, que por los contactos que ha habido, por la información que nos han dado, qué percepción, como tú dices, qué percepción de la divinidad tienen esas civilizaciones extraterrestres. E Ignacio, en esa biblioteca espectacular de casi 10.000 libros a la que tú haces referencia, hace mucho tiempo que se especializó en publicaciones que hicieran referencia a esto. Él tenía un dominio de muchos idiomas y cuando tenía conocimiento de que en cualquier parte del mundo aparecía un artículo o aparecía un libro o aparecía una entrevista en donde alguien hacía referencia a un contacto con extraterrestres, pero que en ese contacto se hablara de teología, es decir, que en ese contacto se hablara de lo trascendente, se hablara de la divinidad, se hablara del alma, se hablara de lo trascendente, él inmediatamente ponía todos los recursos en marcha para acceder a esa información, para acceder a ese texto, para acceder a ese escrito y para estudiarlo. Y finalmente, poco antes de que ya por su edad diera un paso atrás y ya no tuviera una presencia física tan alta como la que tuvo durante mucho tiempo, hace unos años él impartió una conferencia que yo tuve el enorme honor de presentarla, que se llamó precisamente Teología Alienígena, donde resumía sus investigaciones de años y años y años centrados en este asunto. Y por supuesto, Ignacio pone en evidencia de que la percepción de los temas trascendentes es muy diverso en función de las distintas civilizaciones alienígenas. No es lo mismo una civilización tipo 0 que la 1, que la 2 o que la 3. La percepción de los temas trascendentes es muy diversa y es muy variopinta y tiene que ver, lógicamente, con el desarrollo en conciencia de cada uno. Pero hay una serie de similitudes y hay una serie de puntos mayoritarios. La similitud, desde luego, desde el punto de vista álmico, es completa, Jorge. El humano, da igual que sea de este planeta o sea de otro planeta, tiene encarnado en él un alma de lo que aquí, en nuestra percepción de la espiritualidad, llamamos un alma individualizada. Y ese alma individualizada, efectivamente, se va encarnando en una cadena de vida. Eso no solamente le sucede al humano terrestre, sucede al humano de las distintas humanidades a las que hemos hecho referencia. Aunque también es verdad que hay humanidades ya muy avanzadas donde lo álmico pasa como a un plano secundario porque empiezan a desplegar lo más potente desde el punto de vista del espíritu. No es momento de entrar en ello, pero en las tradiciones que abundan más en esto se nos dice que el espíritu es la esencia divina más pura que está en nosotros y el alma es una especie de vehículo, de instrumento que utiliza el espíritu para adentrarse en la materia, para envolverse en la materia, para conocer y experimentar la materia. En cualquier caso, la dimensión álmica espiritual tiene que ver con nuestro yo superior. Hay civilizaciones extraterrestres que viven ya incluso desde ese punto máximo de nuestro yo superior, que es el espíritu.
tiene mucho que ver con lo que aquí en la tierra nos han mostrado seres como pudo ser Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, o como pudo ser Siddhartha Gautama Buda. Formas de vida muy potentes desde el punto de vista espiritual. Y hay otras civilizaciones que viven desde la perspectiva álmica. Y hay otras civilizaciones como la nuestra que todavía no vive desde el yo superior, desde luego no desde el espíritu, desde luego tampoco desde el alma, sino desde nuestros componentes físicos, emocionales, mentales y la personalidad a ello asociada. Pero el alma existe en esas civilizaciones alienígenas. Da igual su lugar de procedencia, da igual que sean 0, 1, 2 o 3 en la escala Sagan, ahí existe. Y desde luego también lo que nos comenta Ignacio como conclusión de sus estudios es que aquellas que tienen un mayor nivel de avance nos hablan de una divinidad que tiene una curiosa característica, Jorge, una divinidad que es impersonal y que es personal, las dos cosas a la vez, cosa que nos cuesta mucho trabajo entender, ¿verdad? ¿Cómo que hay una divinidad impersonal y personal, ¿no? Él lo explicaba, como han explicado algunos sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad, de una forma que es muy sencilla. La realidad es que hay algo que no tiene origen, que siempre ha existido y siempre existirá, con las características que cada uno quiera darle, algo que siempre ha existido. Y eso que no tiene origen, la causa primera que hablaban los filósofos griegos, eso que no tiene origen, origina todo lo demás. Y al originar todo lo demás, el universo, la creación, etcétera, está inmanente, está presente, está subyacente en todo lo originado. Lo que no tiene origen es la causa de todo lo que sí tiene origen y se encuentra inmanente y presente en todo lo que ha sido originado a partir de esa causa primera. Cuando nos acercamos así a esa realidad primaria, a esa realidad sublime, ahí no cabe ningún tipo de personalización. Algunas tradiciones espirituales han hablado de esa causa primera como un vacío plenum, lo cual nos trastoca más todavía porque nos dicen que es vacío, pero que a su vez es un vacío donde se encuentra todo. Ha habido autores que lo han intentado explicar a través del número cero, como el número cero es cero, pero sin embargo en el cero están todos los números, porque más 1 y menos 1 es 0, y más 2 y menos 2 es 0, y más 3 y menos 3 es 0. Y así podemos seguir con los billones, con los trillones y los cuatrillones, y siempre que estén en equilibrio el positivo y el negativo, siempre que los opuestos polares estén en equilibrio, es 0. Y nos explican que de ese vacío plenum es donde todo surge, y que eso que no tiene origen, como comentaba hace un momento, está presente en todo lo originado. Y esto evidentemente es impersonal, pero nos comentaba Ignacio y comentan sabios y sabias que el ser humano aquí, cuando vamos percibiendo esas realidades, cuando vamos evolucionando espiritualmente, cuando vamos teniendo un sentido profundo y trascendente en nuestra vida, lo curioso es que hay algo en nuestro interior que es como si pudiera conectarse con esa realidad suprema, como si pudiera haber algún tipo de comunicación íntima, de interacción íntima con esa realidad suprema. Y esto es lo que en estos contactos que Ignacio recogía, él también expresaba, que esa divinidad que es absolutamente impersonal, sin embargo, por algo que escapa a nuestra razón, que escapa a nuestra mente, genera o abre la posibilidad de que con ella haya una relación muy íntima. Desde luego está en nosotros, porque lo que no tiene origen está en todo lo originado, Claro. y por tanto está en nosotros. Y eso a su vez posibilita un tipo de relación inefable, íntima, muy potente, que hace que se hable de esta percepción impersonal, pero también de esta percepción personal. Percepción personal, por supuesto, que no tiene nada que ver con el señor de barbas blancas que se nos han querido dibujar, pero que apunta a la posibilidad de que veamos esa divinidad siendo impersonal también como una especie de padre-madre hacia la que nos liga una relación muy profunda de amor. Y hablando, aprovechando que citaste al señor de barba blanca, y hablando un poquito del tema de lo que plantea, digamos, la religión católica como redención universal, la venida de Cristo, ¿ha habido alguna evidencia desde sus estudios de la presencia crística en alguna de estas civilizaciones? Pues efectivamente, Jorge, es algo que no es infrecuente en ese tipo de contacto, en ese tipo de informaciones. Se me viene a la cabeza y es una experiencia muy controvertida, que es
lo que nos mostró, lo que nos indicó, lo que nos manifestó una civilización humanoide procedente de un planeta denominado Humo, al que estuvo muy ligado precisamente Ignacio de Arnaude, otro buen amigo mío, Enrique López, y que tuvieron mucho que ver con ellos, donde se nos hablaba de unos acontecimientos muy similares. Es decir, lo crístico, Jorge, es ni más ni menos que el hecho de que nuestras almas individualizadas, la que está encarnada en ti, la que está encarnada en mí, son como hojas de del gran alma que el espíritu utiliza para adentrarse y envolverse en la materia. El espíritu, la esencia divina, la consciencia pura, para profundizar en las dimensiones más densas de la materia, necesita una especie de vehículo, una especie, si hablábamos en términos marinos, una especie de batiscafo. Entonces, hay un espíritu y hay un alma, no hay muchas almas. Hay un espíritu, el Espíritu Santo que hablan los cristianos, el espíritu que es uno, pero que está en cada uno, que siendo uno está en cada uno, y ligado a ese espíritu, un alma, el alma universal. A ese alma universal es a la que los orientales llaman lo búdico y en Occidente llamamos lo crístico. Y a ese alma universal, como si fuera un árbol, le salen hojas, le salen hojas. Y esas hojas son las almas individualizadas, pero esas almas individualizadas están integradas plenamente en el alma universal. La vemos como diferentes, porque cuando vemos un árbol, las hojas son diferentes. A una puede darle el sol y a otra la sombra, a una le puede dar el viento y a otra no. A una puede caerle gotas de agua y a otra no en un riego a aspersión, pongamos por caso. Las experiencias de cada hoja pueden ser distintas, pero todas pertenecen, están integradas en el alma universal. Pues bien, sabiendo esto, la encarnación en un ser humano, da igual que sea en este planeta o en otro planeta, es una encarnación, es una proyección, es un rayo de luz que viene desde el alma individual. Es el alma individual la que se proyecta, el alma individual la que se encarna. Pero en un momento evolutivo del planeta y de la humanidad que en él está, en un momento de los ciclos evolutivos en consciencia del planeta y de la humanidad que en él se halla, se recibe una fuente, se recibe una energía, se recibe una fuerza directa que no viene del alma individual, sino que viene del alma universal, directamente. Para eso tiene que hacerse un gran recorrido experiencial y de evolución. Tienen que darse circunstancias muy concretas, pero cuando esas circunstancias se dan, hay una encarnación de lo crístico, del alma universal, en un ser humano. Eso sucedió aquí, en este planeta, en esta humanidad, con la encarnación crística en Jesús de Nazaret. Y eso mismo ha ocurrido en otras muchas civilizaciones extraterrestres. Esa llegada de lo crístico es como una fase ineludible del proceso evolutivo del ser vivo que es el planeta y de la consciencia colectiva que configura la humanidad que desarrolla su experiencia en ese planeta. Qué bárbaro, qué interesante, ¿no? Porque muchas personas lo tienen identificado como que es solo de acá, que pasó solo acá, pero la Iglesia hace referencia a esto de lo universal, ¿no? Que esa redención, entre comillas, tiene que ver con lo que es universal. Así que, bueno, Emilio, la verdad que tenemos muchas preguntas porque han dejado preguntas en los videos, pero vamos a hacer otro encuentro para no robarte más tiempo hoy, ya que vamos más de una hora. Te voy a proponer más adelante hacer un encuentro con solo preguntas referentes a esto, ¿no? Para que no queden en el aire las preguntas. Yo quizá, Jorge, para terminarte, sí, me parece que con una hora de vídeo es lo que ya sería cansar más demasiado a la gente que tiene la amabilidad de acercarse a nuestro encuentro. Yo solamente, por supuesto, diciéndote que sí, más adelante hacer un encuentro para preguntas que nos puedan formular, haría simplemente una última apostilla. Con todo lo que hemos compartido, cuando estas posibles civilizaciones humanoides se acercan a este planeta y se acercan a esta humanidad, hay dos grandes tipos de acercamiento. El acercamiento que se hace desde la interferencia y el acompañamiento y la incidencia, la presencia que se hace desde la no interferencia. Cuando llegan a este planeta civilizaciones del tipo 1 en la clasificación de Sagan, como no tienen desarrollo en conciencia, aunque lo tengan tecnológico, interfieren. Todo el mundo de los grises de los que tanto se hablan, de las abducciones de las que tanto se hablan,
incluso de los reptilianos, de lo que tanto se habla, encajan en este parámetro, encajan en este formato. Son civilizaciones que, como tienen desarrollo tecnológico, pero no tienen desarrollo en conciencia, cuando llegan aquí interfieren, no tienen la sutileza, no tienen la vibración lo suficientemente alta como para no caer en esa especie de distorsión, muy grave por otra parte desde un punto de vista de lo espiritual y de lo trascendente, la distorsión de una civilización que tiene su propio camino evolutivo. En cambio, las civilizaciones que pertenecen al tipo 2 de Saga, o no digamos ya al tipo 3, ahí no hay ningún tipo de interferencia. Hay una presencia, sí, pero hay una presencia de acompañamiento, y con esto termino, Jorge, de mantenimiento del equilibrio. Fíjate qué cosa más curiosa. Esas civilizaciones que tienen un alto grado de desarrollo, no ya tecnológico, sino espiritual, están aquí y no interfieren. Lo único que hacen es que cuando las civilizaciones de menor nivel espiritual sí interfieren y rompen el equilibrio, trastocan el escenario de evolución propicio para nuestra humanidad, esas civilizaciones más avanzadas, más adelantadas, de mayor nivel vibracional, recomponen, resitúan el equilibrio. Las civilizaciones de alto nivel nunca van a tocar el equilibrio, pero si hay una civilización de menor nivel espiritual que el equilibrio lo cambia, lo trastoca, estas civilizaciones vuelven a poner el mismo escenario en su sitio para que sea totalmente viable que la humanidad continúe su desarrollo espiritual como tiene que ir por la senda que naturalmente le corresponde, por más que otros se empeñen en interferir. Esto es importante porque este acompañamiento lo tenemos. Tenemos el acompañamiento de los interferidores, pero también tenemos el acompañamiento de los que no interfieren y resitúan el equilibrio. Me parece que antes de cerrar este encuentro era importante hacer referencia a esto para quitar miedos también, para quitar miedos y para quitar temores. Claro, y es muy importante también desde el punto de vista de los que ayudan, digamos, porque los que ayudan también deben ser conscientes por su desarrollo espiritual de que ese desequilibrio influye en el resto del sistema también. Entonces, están velando por todo un sistema, no solamente por nosotros, ¿no? Eso es interesante. Efectivamente. Claro, efectivamente. Claro. Bueno, Emilio, muy bien. Nosotros seguimos por privado, un minutito, pero bueno, muchas gracias y queda abierta la invitación para el próximo encuentro que será de preguntas, que quedaron pendientes. Muy bien. Estupendo, Jorge. Pues muchísimas gracias. Un abrazo gracias, gracias a vos y seguimos nosotros por privado. Gracias.